Porque hay una gran duda que todos tenemos. ¿Las adicciones son una enfermedad o un vicio? A ver qué cuenta la calle. A ver. Para mí, bueno, son adicciones. Por lo general, yo tengo hijos que son adolescentes y es sobreestímulo todo el tiempo. Entonces todo el tiempo necesitan estar con una pantalla y como que lo verdadero ahora es todo lo que atraviesa a través de la pantalla y no tanto lo presencial. El juego, las pantallas y el alcohol son adicciones, y las adicciones de por sí ya son una enfermedad que tienen tratamiento, como toda enfermedad, siempre ayudado por un profesional. Yo creo que la adicción a las pantallas, al alcohol y todo eso no es una enfermedad, porque creo que es algo adquirido, creo que es algo que se desarrolla según a lo que uno está expuesto, según lo que consumen el día a día, según lo que consumen aquellos con los que te relacionas, y eso, básicamente. Creo que es una adicción, no es una enfermedad. Para mí, el juego, las pantallas y el alcohol no son una adicción siempre y cuando estén controladas, ¿sí? Es decir, la pantalla es un acceso a información y si está medido tranquilamente se puede utilizar. El alcohol es parte de la vida, es parte de los hechos sociales, con lo cual también si es medido y si es controlado, no es una adicción ni tampoco una enfermedad, sino es un hábito. Juego de casino y no, ese sí es un poco más bravo. Ahí no, eso sí puede convertirse en una adicción porque afecta directamente a los sistemas de emoción y reacción constantemente. Para mí la adicción ya es una enfermedad en sí. Para mí es una adicción, no es ninguna enfermedad, ya que se puede controlar, digamos. No hace falta que lo mediquen como una enfermedad, bien lo dice la palabra. Me parece sumamente valioso el testimonio, ¿no? Porque uno tiene una percepción, sabe que eso está ahí, pero ¿es enfermedad o es un vicio? Silvia Ventolila, bienvenida. Aplauso para Silvia Ventolila. Hola, también. Silvia. Y para Fer Lamas, que están acá en nuestro... Genia, la doctora Silvia Graciela Ventolina, médica psiquiatra sanitarista, Sí. y también, por supuesto, Todo. Fernando Lamas, médico pediatra. Todo lo que tenemos que saber. Silvia, ¿qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Es enfermedad o es vicio? ¿De qué lado estás? Si la nombramos como adicción, estamos hablando de una enfermedad. Ok. No estamos hablando ni de un consumo medido, ni de un... O sea, el nombre, una vez que llamamos adicción, Sí. estamos hablando de una dependencia. Y cuando uno habla de una dependencia de una sustancia, de las pantallas, del juego, cuando habla de una dependencia ya está hablando de un problema de salud. O sea, de una enfermedad. Claro. De un problema de salud mental que compromete, como todo problema de salud mental, la salud integral. Claro, totalmente. Ahora, viste que decía, el alcohol es parte de la vida, una de las personas que respondía, Guido. Lo que pasa es que, primero, el alcohol es una sustancia milenaria, que estamos Sí. acostumbrados a tomarla de muchos años, pero además de eso, una cosa, como decía recién, Silvia. decía Silvia, el alcohol normalmente no es una sustancia que genere mucha adicción biológica. El 90% de la población toma alcohol, pero solamente el 10% es alcohólico. Ahora, cuando ya sos alcohólico, tenés una enfermedad. Entonces, depende de la sustancia, podés generar una adicción o no. Entonces, hay algunas cosas que podemos controlar, Claro, y hay cosas que no podemos controlar. El alcohol es socialmente más aceptado, Y es ¿no? más controlable. Toda persona que fuma, por ejemplo, Sí. cigarrillos, tabaco, Es una va a ser adicción. adicta, porque Claro. la nicotina en sí misma tiene alto poder adictivo. En cambio, hay sustancias que tienen menos poder adictivo. Bien. Sin embargo, una vez que ya sos adicto, como decía Silvia, tenés una enfermedad. ¿Y qué significa ser adicto? Que yo sigo consumiendo a pesar de los perjuicios que me trae. Es Bien. decir, no lo puedo controlar. La palabra control apareció mucho ahí. Sí. O sea, ¿puedo controlar o no puedo controlar? Uno de los criterios es no lo puedo controlar. Está clarísimo. Fer, y las adicciones a las pantallas. Yo sé que en tu consultorio debes tener esta consulta todo el tiempo y a veces los padres no sabemos por dónde arrancar porque los primeros adictos quizás somos nosotros, quizás no. Seguro, me parece, ¿no? Es muy difícil establecer lugares claros para el control de las pantallas. Yo recién lo escuchaba a Guido en esto de el control, el poder controlarlo. Qué difícil es esto. En un momento, en la adolescencia, por ejemplo, como hablaban ahí algunos de los de la calle, diciendo, bueno, pero yo lo puedo controlar. ¿Y cuál es el límite del control? ¿Cuál es el límite de decir, si no tomo un poco, no puedo divertirme? Claro. Si no me desinhibo, no tengo acceso a pasarla bien. Es una bola de fuego que esto va andando y que cada vez quema más. Claro. Entonces, como padres, sí, hay reglas muy claras que tenemos que tener en claro con Sí. respecto al uso de las pantallas, ¿sí? Sí. Pantalla en niños menores de 2 años no No. están indicadas. Ok. Sí, ¿Por? esto es Pero expliquemos fundamental. por qué. ¿Por qué La no? vista. Dicen no.
Porque tiene claramente que ver con el neurodesarrollo, con la interacción con el otro. El lenguaje no se transmite a través de una pantalla, se transmite de humano a humano. Bien. La regulación de las emociones se transmite de humano a humano. Entonces, todo esto que la pantalla nos ofrece, que nos adormece, impide todos los procesos de neurodesarrollo normales. Bien. Que yo no digo que no tengan que usarse nunca. ¿Sí? Por ejemplo, si nuestros familiares viven lejos, es una forma de conexión con nuestros familiares. Pero el chico, mientras comes con la pantalla en la mesa. Eso no se puede, O sea, por es un esa montón. porque justamente la pantalla absorbe la atención y pasa a ser un mecanismo de reflejo del tema alimentario. Las pantallas generan algo que se llama recompensa variable intermitente. Es decir, mira. son shots de dopamina en el cerebro, ¿sí? Que suben, bajan, suben, bajan. Eso genera, que es el escroleo crónico, eso genera que la persona quiera buscar otra vez más. Es como el tragamoneda. Y eso impacta mucho en el desarrollo neurocognitivo de los chicos. Por eso, incluso hasta la adolescencia no deberían tener tiempo de pantalla? Bueno, justamente. ahí hay un punto importante que tiene que ver con la regulación. Normalmente existe lo que se llama el síndrome de pantallas electrónicas. Es decir, que tiene que ver con el tiempo y tiene que ver con cómo te impactan en tu vida cotidiana. Si te va peor en el colegio, si no puedes socializar, si dejas de hacer otras cosas por las pantallas, como cualquier adicción, dejas otras cosas por consumir lo que sea. En ese contexto hay que hacer una regulación, porque hoy en día ninguno podemos estar sin pantallas. Entonces, esto es algo que se combina con los chicos, por ejemplo, con los adolescentes o con los niños no deberían tener pantallas. Es decir, hay que hacer un plan con ellos, poner los límites, poner las consecuencias de los límites y negociar. Porque con 0 pantallas hoy en día es difícil estar. Pero sí es posible tener una regulación para que no impacte en la salud social y neurocognitiva. Perdón, Juli, hay normas claras con respecto a esto. De 2 a 5 años, no más de 2 horas de pantalla por día, reguladas por un adulto. Y sí, ahí está el adulto. ¿Y qué pasa con el tema de las Play? ¿Qué pasa con el poder decir hasta acá y que después no se arme un lío cuando yo desconecto o cuando digo, no, ya termino, y se empiezan a descontrolarse y la autorregulación? Importante que tiene que ver con esto de, que vos lo mencionaste, de anestesiarse. ¿Qué es lo que se busca, ¿sí?, en una situación adictiva? ¿Sí? ¿Cómo trato de desconectarme de esa conexión conmigo mismo, con la sensación de vacío, con el ser, con el existir, con el sufrimiento, con el esfuerzo? A través de conductas evitativas, porque la mayoría... Dejo de pensar que tengo deuda por todos lados y me meto en el celular. Lo que ocurre La es importante, una crisis en la casa, ¿no? que lo que decía Silvia es clave. Nadie empieza a consumir y se hace adicto un día para otro. Nadie. Lo que ocurre es que los objetos de consumo, llamale alcohol, llamale marihuana, llamale tabaco, llamale pantallas, lo que sea, empiezan a jugar un rol en tu vida. Es decir, te sirven para algo y a partir de ahí después vinculás eso que te da lo que vos consumís con lo que a vos te sirve y después es muy difícil desvincularlo. Por eso en el tratamiento lo que hacemos es eso, tratar de ver qué rol juega en tu vida también, no solamente darte una medicación, sino para que vos puedas aprender a darle una mirada distinta y desvincular y... Vos me decís, no la paso bien si no tomo alcohol. Es mentira, vos podés pasarla bien sin tomar alcohol. Vos podés ser creativo sin fumar marihuana, no necesitas eso. Entonces eso hay que entenderlo, descubrirlo, interpretarlo. También es un tema cultural que nos hicieron creer. Juli. Es importante entender los adultos que el hilo conductor de todas las adicciones es el circuito dopaminérgico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es el circuito dopaminérgico? Que parece un trabalengua. El circuito dopaminérgico, la dopamina es un neurotransmisor que actúa en determinadas zonas del cerebro generando placer, para simplificarlo. Cuando vos no desarrollás desde la familia diferentes situaciones donde podés tener placer sin consumir o estar en contacto en el abuso de estas sustancias, ese niño va a crecer imitando lo que hacemos los adultos. Entonces hay un montón... El bolonqui, chicos, están los adultos. Acá somos como una parte determinante. Pero hay un tema y el fundamental. fracaso del adulto que yo no logro controlarlo. Por ejemplo, un tema Silvia, fundamental que quiero que tomemos, que tiene que ver con qué lo dispara muchas veces, que es el momento ese en donde empiezo a querer tener una conducta evitativa, evitativa de que muchas veces tiene que ver con una situación crítica de la vida.
mínima, desde que no me quiere un compañerito en la escuela, a que me dejó mi novio o mi novia, a que tuve una situación de desilusión y empiezo a tratar de anestesiar ese malestar con distintos tipos de consumos. Atención con esto, porque ¿qué pasa? Se empieza por poquito, como decía el doctor Berman, pero después, ¿sí?, a partir de ese circuito de recompensa, continúo con una conducta evitativa y de anestesiamiento. Está bien. Por eso en el proceso de deshabituación hay que incluir la tolerancia al malestar. Claro. Porque se Temón, porque aparte estamos muy intolerantes todos como sociedad a todo. O sea, me miraste mal, el fracaso, la situación que vivimos, el no puedo controlar a mi hijo, a mi hija, todo eso también cae después en la consulta con el pediatra, por ejemplo. Obvio, porque acá... ¿Se somatiza, Fer? Yo más que somatizar, creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día es que nosotros los mapadres no queremos decir muchas veces no a nuestros hijos. Terrible, entonces, en esto de tratar de todo el tiempo consensuar, dialogar, que me parece fantástico, hay momentos donde el no tiene que ver justamente con frustrar, y el frustrar construye. Entonces, no siempre es un sí. Hay muchas veces que no, y sostener el no cuesta muchísimo, pero les juro que al chico y a la chica le va a ser bárbaro poder entender que hay cosas que no puede acceder y autorregularse. El gran problema es esto de autorregularnos, ¿no? Muy difícil. Y en los grandes, anda preparando preguntas de la gente. Sí, por supuesto, ya están llegando la Robainda lo huele, ¿eh? Hoy me acelero, pero quiero decir un montón de cosas porque es un tema clave. En los grandes es importantísimo, en el consumo de alcohol, no usar el alcohol como anestésico. Porque ¿qué pasó en la pandemia? Mucha gente no podía dormir y empezó a usar. Me tomo un vinito y te tomaba la botella. Pero recordemos algo. Acá hay dos cosas. Quiero agregar dos cositas. Una es importante un segundo, discúlpame terminar algo para completar la idea. El alcohol, ¿sí?, se metaboliza en el hígado. Hay un fenómeno que se llama tolerancia. ¿Qué significa tolerancia? Que para lograr el mismo efecto cada vez necesito más dosis. Entonces empiezo por un vasito, una medida de whisky, una pinta de birra y termino con una jarra. ¿Por qué? Porque cada vez necesito más. Entonces empiezo casi como jugando. Y eso después no lo puedo controlar. Por eso es tan importante entender que no se puede separar la mente, el cuerpo. Ese punto es importante porque son las tres grandes características de las adicciones: compulsión, tolerancia y abstinencia. Es decir, la tolerancia es ese mecanismo intracerebral de la dopamina. Cada vez lo que vos estás consumiendo, cualquier cosa sea, no te genera el mismo placer. Entonces tenés que consumir más. Eso es tolerancia. Después tenés la compulsión, desesperación por consumir. No es que puedo esperar. Y después la abstinencia, es decir, pregúntense ustedes qué le pasa cuando a tu hijo le sacás el celular. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se pone? Bueno, eso tiene que ver un poco con la abstinencia, con qué te pasa en el cuerpo cuando vos dejás de consumir lo que estás consumiendo. Eso se llama abstinencia. Por lo tanto, es clave entender que esas tres cosas marcan la adicción y marcan lo que es una enfermedad. A ver, las preguntas del público. Sí, arroba Indalowell, por supuesto, déjenos sus preguntas para que puedan tener todas las respuestas en este programa maravilloso. ¿Cómo se elige un tratamiento para un adicto? Qué buena pregunta, ¿no? A ver, la realidad es que para poder... Depende de la adicción. Claro. Lo primero que tenemos que saber es que para hacer un tratamiento de una adicción, la persona tiene que ver la adicción como un problema. Si yo no lo veo como un problema, nunca voy a pedir ayuda. Entonces, el primer paso es, voy a decir, esto que me está pasando es un problema para mí. Muchas veces nosotros en consultorio vemos personas que vienen y no lo ven como un problema, y mi objetivo es hacerle ver que es un problema. Primero, claro, que el otro acepte que está ante una situación. Segundo punto, pedir ayuda. Y la ayuda la vas a pedir seguramente con un profesional de la salud que esté dedicado a ese tipo de adicción. Hay personas que se dedican al alcoholismo, hay personas que se dedican al tabaco, hay personas que se dedican a las apuestas o a las pantallas. Buscar un profesional que sea tu guía, como siempre decimos con Marce. Y después entender que para poder salir de una adicción, uno necesita ayuda, estar en red y transitar un proceso. No se hace de un día para otro. Ahora se aprende a apoyo psicológico con este tema. Porque debe haber familiares escuchando que dicen, no, pero mi hijo no quiere aceptar que necesita ayuda. ¿Qué haces ahí? ¿Y qué hago? Bueno, eso es difícil. Muchas veces lo que hacemos es que la persona
a través del diálogo, dándole información, Cuesta información de la mucho. buena, información que no esté basada en influencers que tal vez no saben nada, gente que te pueda asesorar. Tal vez los padres Bien. a veces, los chicos dicen lo que me dice mi papá, no le creo, pero capaz que otra persona le dice lo mismo y capaz que toma conciencia. Lo importante es, de Probar. alguna manera, Claro, hacerlo tomar está conciencia bien. y ver cosas que no ve. Pero además es Ayudar a importante que entender sea- que muchas veces, Sí. porque esto es un tema delicadísimo, podríamos Por nombrar a supuesto, Chano, por supuesto. ejemplo, que como Sí. lo dice públicamente... Su mamá, que es una gran luchadora. Sí, Sí. y que actualmente está en proceso de rehabilitación Sí. y está bien, ¿sí? Y, a ver, ¿qué se hace cuando alguien padece una adicción, Sí. no acepta tratamiento, Y una su entorno adicción que lo familiar se da pone cuenta en y no riesgo? sabe qué hacer. Bueno, Ahora lo hablamos. Exactamente. Vamos al móvil y volvemos y vamos a hablar porque me parece un tema fundamental. La impotencia que siente el que se da cuenta que el otro ser que vos querés necesita ayuda, Claro. pero no.